Ok, pues esta es la clase 3 de Rhino. En esta clase vamos a hacer el waffleado. Y para eso vamos a comenzar explicando qué es un waffleado. El waffleado es una figura tridimensional que vamos a dividir en secciones o en planos. Y esta figura es una especie de barrido que va de una transición de una figura a otra. Y bueno, vamos a empezar. 0,0. Yo lo voy a hacer de 30 centímetros para esta actividad, para que la puedas imprimir, más bien cortar en MDF de 6 milímetros. Sin embargo, esto es una maqueta. Tú ya lo harás al tamaño y medida que vayas entendiendo, pero para que lo entiendas bien, supongo que hay que hacerlo primero a manera de escala. Voy a colocar un círculo de 15. Y otro. Vamos a acabar con dos formas circulares. Pero de aquí a acá va a haber una transición de figuras. Recordemos que de este lado tenemos las capas. Entonces, mi primer capa va a ser esto, mi guía. Y a partir de mi segunda capa voy a empezar a trabajar con otras cosas. Por ejemplo, bueno, vamos a seguir poniendo figuras. Y recuerda, me puedo exceder, no importa las formas, esto lo puedo deformar. Esto lo voy a mover a 7.5 y este a 15. Ya tenemos una forma bastante irregular. Y vamos a trazar los offsets. De 2 centímetros me parece adecuado. Recuerda que las figuras pueden ser completamente irregulares, no hay problema. Puede ser un cuadrado, un hexágono o estas manchas que yo dibujé. Vamos a proceder a la siguiente capa una vez que termine con todos los planos. Ok, tuve una pequeña falla con grabando el video, entonces vamos a empezar. Ya me adelanté, aquí tengo las capas con cada una de las operaciones, pero las vamos a repetir. Una vez que termine de poner los perfiles, las curvas cerradas, con el offset correspondiente a cada una, de 2 centímetros, voy a hacer una transición de aquí a acá, 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 con una superficie. En este caso puedes usar Loft, escribo, y selecciono las figuras que van a intersectar. Primero las internas, y luego las externas.
¿sí? Sin embargo, va a depender de la figura y la forma que tú estés logrando. Aquí, si te fijas, te hace las formas como en línea recta. Si yo quiero que sea un poquito más orgánico, voy a usar el barrido de un carril a otro. Barrido de un riel. Voy a agarrar mi riel, mi carril, y voy a seleccionar ahora sí las figuras. Figura 1 y figura 2. Me faltó seleccionar el riel, perdón. Ahí está. ¿Sale? En este caso yo ya las tengo puestas. Luego, sigue la matriz. La matriz es una sección de planos que voy a poner teniendo en cuenta que siempre deben sobrepasar toda la figura. ¿Por qué? Para que no nos falte material, sino que sobre y a la hora de hacer la intersección no haya problema. Entonces, lo que voy a hacer, voy a apagar este. Vamos a trabajar aquí. Puedo utilizar esta herramienta, Surface from 3 or 4, y trazo mi plano. Y voy a hacer el comando array. Y aquí me va a decir en qué eje quiero hacer mi matriz. Lo puedo hacer en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. En este caso, quiero el eje Y, que sería esta línea verde de acá. Entonces dejo en 1 el eje X, 11 el eje Y, porque van a ser 10 divisiones y los dos extremos, o sea, este 10 más y el extremo de acá. Y eje Z lo voy a dejar igual. Y lo voy a hacer a una distancia de 3 centímetros. Recordemos que esto mide 30. Entonces si lo dividimos entre 10, seleccionamos el punto de inicio y la distancia entre cada uno. Enter y Enter para aceptar. Y ya queda dividido completamente. Ahora, ya que terminé, en este caso lo tengo en la capa de aquí abajo, voy a hacer una intersección de las superficies. ¿Para qué? Para crear un plano de cada una de estos, una curva en cada uno de estos planos con la forma correspondiente a la superficie que queremos. Entonces para eso voy a usar el comando intersect. Selecciono todo lo que va a interferir y doy enter. Como verás, se crean estas líneas y yo las apago. Las superficies son planos de cada una de las intersecciones dentro de la superficie. Ahora voy a hacer lo opuesto. Voy a hacer lo mismo, pero de forma radial. Entonces para eso voy a prender nuevamente mis superficies. Voy a apagar lo que no estoy usando ahorita, en este caso las intersecciones. Y voy a dibujar nuevamente un plano a partir del centro de mi figura. Recordando que siempre debe sobresalirse. En este caso solamente hasta el centro. Y voy a hacer nuevamente una matriz, pero esta vez será una matriz polar. Selecciono el eje, que será en el medio. Yo lo voy a hacer de 4 para hacerlo un poquito más rápido. Sin embargo, puede ser de 12, 15, 16, 20, el número que quieras. Yo con 4 es más que suficiente.
Y vuelvo a repetir el comando. Intersect. Selecciono todas las superficies y Enter. En este caso las tengo aquí y mis superficies las voy a apagar. Y ya tengo aquí las líneas. Ahora tenemos que cerrarlas. Si te fijas, vienen abiertas. Yo puedo usar el comando de aquí a acá, Close Curve, pero muchas veces me va a generar error porque no va a detectar dónde la va a cerrar. Entonces nos va a hacer esto. Entonces la cerramos manualmente. Y cuando terminamos, les damos Join. En este caso yo ya las tenía preparadas. Ya que terminé, ya que tengo mis intersecciones listas, voy a usar el comando Planar Surface. Y va a crear una superficie dentro de las curvas que tengo creadas. De todas formas voy a hacerlo en la capa de arriba para que no haya duda. Cuando yo tengo una forma y escribo el comando Planar Surface, me va a rellenar esa forma con una superficie, como vemos acá. Ahora, recordemos que esta forma yo le di un offset. Entonces si selecciono ambas curvas, me va a hacer el relleno entre una curva y otra. Surface. Como vemos aquí. Una vez hechas las superficies de mis intersecciones, o de mis planos, verticales y polares, voy a hacer una tercera intersección. Vuelvo a seleccionar. Voy a apagar las líneas que no estoy ocupando, simplemente voy a dejar las superficies. Vuelvo a escribir intersect. Y voy a seleccionar todas mis curvas, todas mis superficies. Cuando yo apago, me creó todas estas líneas. Estas líneas son las intersecciones entre una superficie y otra. Van a ser los cortes. ¿Por qué hago esto? Porque estamos ahorita trabajando en un programa completamente digital. Quiere decir que las superficies se pueden atravesar sin ningún problema. Pero como yo voy a construir esto en una maqueta, pues la madera no se corta así. Entonces tenemos que crear los ensambles. Para esto son estas intersecciones. Voy a cortar la mitad de esta superficie azul. Voy a hacer un corte aquí, hacia abajo. Y de la roja voy a hacer un corte del extremo hasta la mitad, para que así ambos dientes puedan entrar y ensamblarse correctamente. Entonces para esto voy a crear dos capas más, un pipe interno y un pipe externo se llaman. ¿Por qué? Porque estas intersecciones, voy a apagar, vamos a hacer un comando llamado precisamente pipe. ¿Qué es pipe? La traducción literal es tubería, y nos va a crear a partir de cualquier línea, va a seguir este camino de la línea de forma tubular o cilíndrica al radio que yo le especifique. En este caso, si vamos a usar un MDF de 6 milímetros, el radio correspondiente sería 0.3. Y como había mencionado, creo dos copias. ¿Por qué? Voy a hacerlo aquí como ejemplo. Porque el pipe azul, el interno, lo voy a copiar cada uno hacia abajo, hasta la mitad. Y el pipe externo lo voy a subir de la mitad para arriba, dejando
unión entre ambos pipes va a ser justo la mitad de estas líneas. Si queremos corroborar, voy a apagar. Este es un proceso muy tardado, yo ya lo tenía completado, pero sí te va a llevar un ratito. Yo lo dividí en estos colores, en azul y rojo, precisamente para guiarme de mis superficies azul y roja. Azul van a ser los cortes de mis superficies o columnas, estas. Va a cortar de la mitad hacia abajo, por eso le llamé pipe interno al azul. Y de la transversal va a cortar de la mitad hacia arriba, es decir, el pipe externo, ¿de acuerdo? Ya que terminé, ahora sí, voy a crear una tercera capa. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil si yo hago una pequeña extrusión de cada una de estas formas para lograr hacer un corte booleano y no complicarme de más. Entonces, a esta capa la voy a llamar extrusor. Igual puedo hacer una roja y una azul para no confundirme. En el caso de estas, las puedo hacer todas de un solo jalón porque van en la misma dirección. Sin embargo, las columnas, las que las atraviesan, las polares, como cada una, en este caso son 4, son direcciones sencillas. En el caso de tener más de 4, que ya involucra no solamente vertical y horizontal, sino llevan cierto grado de inclinación, va a tener que ser uno por uno. ¿Por qué? Porque la extrusión solo entiende una dirección. Si yo hago todo al mismo tiempo, entonces me va a generar errores y va a tener todas esas esquinas, todas esas inclinaciones van a tener una inclinación que no es adecuada para ellas. Entonces escribo extrude. En este caso no son curvas, son superficies. Tengo que tener en cuenta con qué estoy trabajando. Entonces voy a escribir surface. Y selecciono todas las superficies. Y aquí le voy a poner que sea a ambos lados y que lo haga de 0.01. Y nos marca que hay un error porque esa es la tolerancia mínima que nos permite. Entonces vamos a hacerle 0.011 a ver si nos deja. Ok. 0.011, más que suficiente. Si se fijan es muy delgadito. Esto es simplemente para crear el corte. Saco mi segunda capa de extrusión. Y ahora lo voy a hacer con las superficies transversales o columnas. Voy a apagar momentáneamente los pipes, no los estoy usando ahorita. Aquí en este caso voy a hacer estos dos al mismo tiempo porque llevan la misma dirección. Y estos dos que también llevan la misma dirección. Ahora sí, ¿por qué lo extruí? Repito, para hacer el corte booleano y que sea más sencillo a la hora de sacar mis planos. ¿Hay otras formas de hacerlo? Sí. Esta es la forma que yo creo más fácil y adecuada. Cada quien juzgará y ya tendrá su método. También puedes hacer una intersección entre las superficies, todo eso, pero tienes que trazar manualmente las líneas también. Entonces creo que aquí es más adecuado. Ahora sí, voy a apagar todo lo que es rojo y voy a prender las pipes
azules. Y vamos a hacer un Boolean Difference. ¿Te acuerdas que estaba aquí? En las operaciones booleanas, en Boolean Difference. O lo puedo escribir. Boolean Difference. Voy a apagar el Planar Surface. Voy a dejar únicamente la extrusión. Ahora sí. Selecciono primero los objetos que voy a cortar. Enter. Y ahora los objetos de corte, que serían los pipes. Y ahí está. Ya tengo el ensamble, los dientecitos. Voy a repetir el proceso ahora con los rojos. Vuelvo a poner Boolean Difference. Selecciono los sólidos que voy a cortar. Enter. Y ahora los sólidos que lo van a cortar. Y ahí está. Como ves, ya ensamblan, embonan perfectamente. Hay que verificar uno por uno, no vaya a haber un error. Aquí, por ejemplo, ya hay un error. No lo cortó completamente. Esto viene desde el pipe, por eso hay que hacerlo uno por uno y hay que tener mucho cuidado. Nada más verificamos que no haya otro. No fue, esperemos que el único. Aquí hay otro error, que creo que es del mismo. Sí. Por lo visto fue la única pieza que nos marcó error, entonces vamos a ver qué fue lo que salió mal. Y lo podemos hacer manualmente. Ok. Entonces voy a apagar con el foquito. Voy a apagar todo lo que ahorita no quiero ocupar, pero quiero mantener la capa porque es la que estoy usando. También prendo la capa de las intersecciones, las originales. Por eso es importante trabajar entre capas. Por esto, porque hubo un error. Ahorita puedo corregir el error gracias a que mantuve esta capa. Y vamos a ver. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer nuevamente un Planar Surface. Planar Surface. Ahora vamos a extruir esta superficie. Y vamos a sacar los pipes. Que aquí está la intersección. Vamos a ver qué fue lo que falló. Entonces me voy a colocar aquí. Y solamente voy a trabajar los pipes de esta operación. Voy a borrar todos los demás. Bueno, no los voy a borrar, los voy a apagar. Escribimos el comando pipe. A 3 milímetros como había especificado. Y vamos a moverlo nuevamente. Externos. Justamente a la mitad.
Y ahora sí, vamos nuevamente a hacer un booleano, una diferencia booleana. Selecciono los objetos de corte. Y ahora sí, parece que ya quedó. Vamos a prender todo nuevamente. Para prenderlo, recordemos. Si yo con clic uso el comando, la operación, con clic derecho voy a hacer lo opuesto de la operación. Entonces, si yo lo seleccioné y apagué dando clic, con clic derecho voy a enseñar todo lo que apagué. Y parece que ya está. Todo bien, todo en orden. Ahora ya voy a empezar a hacer los planos. ¿Cómo voy a hacer esto? Es un proceso también no largo, más bien un poquito tedioso. Vamos a hacer un comando que se llama unroll o smash. Cualquiera de los dos nos va a servir en este caso. Para eso voy a sacar otra capa. Y voy a seleccionar uno por uno. Lo voy a ir aplicando. Unroll surface. Doy enter. Y lo que hace es nos va a desarmar de alguna forma, por así decirlo, nuestra extrusión, lo que usamos anteriormente. Como tiene un grosor, obviamente nos va a hacer ambas caras y el espesor. Hay que irlo seleccionando, o más fácil, selecciono únicamente el que voy a usar y lo demás lo borro. También, para llevar un orden, vamos a irlo acomodando desde el principio. En este caso lo voy a poner aquí arriba. Y las puedo ir apagando para no perderme. Esta va a ser la 2. Unroll surface. Enter. Selecciono una de las dos caras porque son exactamente iguales y la coloco aquí. Y así con cada una. Voy a pausar para adelantar y continuamos más adelante. Ok, ya terminé de colocar cada uno de estos. Como podrán ver son 11 las dos bases y las intersecciones. Voy a proceder a hacer lo mismo ahora con las superficies azules. Simplemente vuelvo a dar unroll surface. Y aquí. Como tengo muchísimos dientecitos, muchísimas entradas, como ven lo que estuvo fue calculando y haciendo cada superficie de cada dientecito. Repito, solamente voy a usar una de estas, que son exactamente iguales. Si yo la volteo, verán que es exactamente la misma. Entonces con que agarre una, basta, más que suficiente. Y ahorita nos vemos en cuanto termine de cortar todo esto. Y listo, ya regresamos. Bueno, ya acabo de acomodar cada una de las figuras. Y procedemos. Cuando vamos a mandar a cortar al láser, tenemos que asegurarnos de que las líneas estén correctas. En este caso, cuando tenemos una superficie, como lo tenemos aquí, lo interpreta cuando es en curvas, nos pone como líneas de intersección aquí y aquí. Estas líneas, algunas cortadoras las detectan, otras cortadoras no. No distinguen la diferencia.
Por eso es importante que estas superficies ahora las convirtamos en curvas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a sacar otra capa. Vamos a llamarlas curvas de corte. Y vamos a ponerlas de otro color para poderlas identificar. Simplemente voy a agarrar mi superficie y voy a escribir extend curve on surface. Ahí está, pero a veces nos genera errores, entonces por eso tenemos que tener cuidado. De todas formas voy a apagarla. Vamos a ver. Ya que se generaron, vamos a darle join. Y ahí todavía faltó esta curvita de aquí, entonces vamos a hacerla manualmente. Ya no hubo problema. Las unimos y procedemos con la siguiente. Y así también con cada una de estas. También regreso en un momentito. Una forma más fácil que se me acaba de ocurrir justamente para evitarnos todo este proceso que también nos puede llegar a generar errorcitos y tardarnos más en poderlo hacer, es usar un comando que ya hemos usado en esta misma clase. Voy a sacar otra capa, voy a apagar esta y esta la vamos a poner de color azul. Vamos a crear un plano en la vista top, en la vista superior. Vamos a dibujarlo. Seleccionamos todo y usamos el comando intersect. Y listo, automáticamente ya nos tiene todas las líneas trazadas. Entonces aquí nos podemos ahorrar mucho tiempo, es una manera mucho más fácil. Y ya solo para asegurarnos, le damos en join en caso de que haya quedado algo abierto. Si no nos deja, es porque todo está completamente cerrado. Y listo, así quedarían ya las líneas de corte para enviar a cortar en nuestro MDF, en nuestro cortador láser. Vamos a dar Export Selected y vamos a escoger, dependiendo la cortadora que vayamos a necesitar o que vayamos a usar, es el formato que necesitamos. Por lo general se traducen en estos formatos CAD, en DWG o DXF. Algunas ni siquiera leen estos, algunas leen formatos de Illustrator. Entonces yo lo que hago es exporto en cada una de estas, en DWG, en DXF y incluso en PDF también me lo han llegado a pedir, y en formato AI, que es este, Adobe Illustrator. Cualquiera de esos formatos, según la cortadora que vayas a usar, es la que nos va a ser útil. En caso de no saber, exportarlo en todas estas. Los dos CAD, que sería DWG, DXF, AI y PDF. Y listo, con eso concluiríamos la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos.